Hola, Santiago Porter, nuestro séptimo invitado en el ciclo de Artistas en Cuarentena de la Fundación Arte por Arte de Alfonso y Luz Castillo. Eh, Santiago, muchas gracias por acceder a nuestra invitación. ¿Cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Colega, Gracias a profesor. vos por la invitación. No, Un no, poquito de contacto. Como sabes y como está pasando mucho en el mundo virtual, está lleno de entrevistas por todos lados, porque la gente está, particularmente en nuestro ambiente, todo el mundo está tratando de comunicarse, ¿no? De mantener el contacto, aunque sea virtualmente. Eh, yo te admiro tu Es así. trabajo, siempre te he dicho, y tengo tu libro, que me parece una maravilla, y como creo que en algún momento hemos hablado, siempre me sorprendió, o sea, hace años cuando me lo dijiste, me sorprendió porque no lo entendía, y ahora, unos cuantos años después, creo que yo, por lo menos 6 o 7 años después, lo empiezo a comprender mucho mejor y me adhiero fervientemente a tu pensamiento. Cuando yo te pregunté qué estaba fotografiando y vos me dijiste, bueno, la verdad, nada, yo más bien estoy tratando de dibujar, me dijiste. Y yo dije, uy, qué raro este tipo, que es un fotógrafo y que se está dedicando a dibujar. Este, ¿qué, ¿Qué le habrá pasado? Ahora que yo estoy dibujando, me doy cuenta de el extraordinario mundo que se abre a través, más allá de digamos, de las cualidades o no de cada uno, ¿no? Pero seguís dibujando, seguís haciendo tus libretas, veo que estás como haciendo una traspolación entre tu obra fotográfica y tu mundo visual que pasa más directamente por el gesto. Contanos un poco eso. Bueno, a ver, yo creo que es un proceso, Dani, que tiene que ver probablemente, con la cantidad de años que yo le he dedicado a la fotografía. Yo empecé a fotografiar desde muy chico, Mm. eh, y desde muy chico también empecé a trabajar como fotógrafo. Por ende, todos mis primeros años en relación a mi práctica profesional o artística estuvieron atravesados por entre comillas, por la obligación de fotografiar todo el tiempo. No digo que no lo haya disfrutado para nada, todo lo contrario, fueron años extraordinarios, pero también siento que en algún punto sucedieron dos cosas. Por un lado, que en ese tiempo tal vez agoté demasiado pronto esa pulsión, esa necesidad por el fotografiar. Años, mi relación con la fotografía como lenguaje o como herramienta fue cambiando. ¿Sí? Por otro lado, sucede otra cosa, que es cuando uno se vincula de manera muy temprana, si se quiere, eh, con, una, con un oficio, para decirlo de alguna manera, eh, por un lado uno resuelve grandes dilemas, pero por otro lado uno se genera otros. ¿Sí? Lo que quiero decir con esto es que al haber abrazado, digamos, tan tempranamente un oficio y una manera de expresarme, me negué a la posibilidad de otras. ¿Sí? Y entonces lo que fue sucediendo con el tiempo es que me fui dando cuenta de que había otras maneras de trabajar que a mí me interesaban, pero a las cuales digo, no les daba una oportunidad, básicamente porque me dedicaba pura y exclusivamente a la fotografía como única posibilidad eh, para trabajar o para expresarme. Y de a poco, con el correr de los años, se fue empezando a hacer lugar, digamos, para estas otras maneras. Y en ese sentido, mucho más la pintura que el dibujo. Te hago esa pequeña aclaración. A ver, la pintura para mí siempre fue una disciplina que me interesó, mucho más como espectador que como alguien que estuviera dispuesto a pintar, básicamente porque no era mi oficio y porque no aprendí a hacerlo. Vos no tenés ninguna formación
en pintura? No, en realidad nunca la tuve y eso de alguna manera me generó como mucha aprensión o como mucho pudor, porque es muy difícil, básicamente. Pero en algún momento, ya de grande, incluso después de los 40, empecé como a saldar esa deuda. Empecé a pintar de manera autodidacta y al poco tiempo me di cuenta de que era absolutamente inviable. Y entonces, de alguna manera quise ahí como aprender por lo menos algunos fundamentos y me anoté en el taller de una pintora extraordinaria que se llama Lula Mari y que me ayudó un poco a encontrarme con el oficio del pintar. Pero inmediatamente después ya seguí con la práctica de manera solitaria, como trabajo habitualmente, ¿no? ¿Podríamos darles a esta altura del partido, de tu carrera, de tu trayectoria, paradójicamente le podríamos dar la razón a aquellos pintores o pintoras que dicen bueno, que fotografiar es fácil, que pintar es difícil? No, para nada. Yo no estoy de acuerdo con eso, para nada. Creo que las dos cosas son difíciles, porque al final de cuentas no se trata de otra cosa que de lenguajes, ¿sí? Que al final solo cobran sentido si están de alguna manera dispuestos, ¿sí? En relación a aquello que se quiere decir, ¿sí? A mí lo que me sucede es que tengo como una relación muy diferente con las dos disciplinas. Digo, como me formé como fotógrafo y como trabajé como fotógrafo, como mi oficio es el del fotógrafo, yo siento que en ese sentido la disciplina funciona como una caja de herramientas. Yo puedo meter mano ahí y sacar las que necesito para que las cosas sean como yo quiero que sean. De última, la fotografía para mí es un lenguaje mucho más certero. Obviamente después depende de qué me surja la necesidad o la inquietud por el fotografiar, pero cuando lo hago sé cómo hacerlo. En cambio me pasa con la pintura todo lo contrario. O sea, realmente siento una profunda inseguridad, tal vez la misma que sentía con la fotografía cuando empecé a fotografiar. Y ya eso te plantea un vínculo completamente distinto con el lenguaje. ¿Sí? A mí la fotografía se me sigue resistiendo. Siento eso cada vez que me siento a trabajar. Siento que empiezo de una manera, pero nunca sé cómo voy a terminar. Me dispongo a fotografiar, en general sé cómo tengo que hacer para que las cosas queden como yo necesito que queden. ¿Sí? Con la pintura me sucede todo lo contrario. No hay una sola vez en la que yo me siente a trabajar y finalmente después las cosas sean como yo me imaginé que tenían que ser. Todo lo contrario. Hay una relación que entiendo que tal vez también se traduce, se deja ver, digo, en tu obra pictórica, con la historia política de la Argentina, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál, qué barreras interponés vos para, o qué distancias ponés vos en tus formas, en tus prácticas habituales como artista, ya sea pintura o fotografía, podemos hablar a esta altura del partido? ¿Qué distancia ponés vos con la comprensión que pueda tener el espectador cuando ve tu obra? ¿Vos pensás, tenés la intención de que el espectador lo vea y vibre o entienda algo acerca de lo que vos hiciste? Hay varias cosas ahí que a mí me interesan. Como vos decías, la temática, ¿sí? En general, lo que a mí me proporciona es una motivación, ¿sí? Pero después está la apuesta por lo que las imágenes provocan, ¿sí? Yo no pretendo de ninguna manera, y mucho más en mis trabajos como fotógrafo, que las fotos se vuelvan didácticas, ¿sí? Que el espectador entienda de alguna manera qué es lo que las fotos pretenden comunicar. Digo, de ninguna manera. Sí hay todo un universo que a mí particularmente me interesa y que es el que me motiva a trabajar. Pero después está lo que sucede con las imágenes, ¿sí? Y lo que el espectador al final de cuentas elabora a propósito de su vínculo con las imágenes, ¿sí?
A mí me interesa la fotografía como una herramienta para señalar algunas cuestiones, ¿sí? Pero de ninguna manera, en general, y mucho más en estos últimos años, después las fotos pretenden aleccionar al espectador sobre estas cuestiones que a mí me interesan, ¿sí? Bajar línea o proporcionar una única lectura posible. Para nada. Y con la pintura sucede todavía muchísimo más. Ahora, hay una diferencia sustancial para mí. Espero que no complicar demasiado con esto, que es, cuando trabajo con fotografía, sí desarrollo ideas específicas, ¿sí?, que entiendo se pueden plantear en las imágenes, ¿sí? Sí, Como por ejemplo, no sé, la relación entre el aspecto de las cosas y lo que a las cosas les ha sucedido, o incluso en relación a la fotografía, más específicamente, la capacidad que tienen las cosas una vez fotografiadas para dar cuenta de lo que les ha pasado. Y esto tiene que ver, un poco como vos señalabas, mucho con nuestra historia política contemporánea. Ahora, cuando pinto, mis inquietudes tienen mucho más que ver con las imágenes, ¿sí? A veces, ¿sí?, hay una suerte de voluntad de, como de interpelar a las imágenes, ¿sí?, a propósito de su propia densidad, su propia capacidad para expresarse, ¿sí? Y en ese sentido, la práctica de la pintura para mí, y muchas veces cuando pinto, incluso a propósito de mis propias fotos, ¿sí?, lo que la pintura me proporciona es como imágenes. Pero de ninguna manera después yo le pido a las imágenes que den cuenta de aquellas ideas sobre las que yo trabajé originalmente. Básicamente porque no pueden hacerlo, ¿sí? La fotografía y su carácter indicial sí tiene en ese sentido una suerte de responsabilidad. Pero la pintura no, para o sea nada. que la pintura de alguna manera resulta autónoma, mucho más autónoma que la fotografía, que de algún modo siempre está articulada con un referente, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera, pero justamente el ejercicio de pintar tiene que ver con el pensar sobre esas cosas. No tengo tan claras cuáles son las respuestas, pero justamente esta práctica lo que me permite es formularme permanentemente estas preguntas. Hay otro aspecto que además me fascina porque ya se acabó aquella época, ¿te acordás? Hace unos años algunos fotógrafos y fotógrafas empezaban a diferenciarse en sus prácticas y se autodenominaban o eran llamados artistas visuales, ¿no? Para no decir fotógrafos. Pero ahora todo parece que es más liviano, ¿no? Como que nos sentimos menos culpa de transitar otras disciplinas, entonces ya las definiciones ya son casi imposibles, o las clasificaciones, ¿no? Hay una cosa que a mí me gusta mucho de vos, que son esas libretas que llenás, que escribís, en las que pones fotos, haces experiencias de puesta en página incluso, por lo que veo. Este, y yo me pregunto, te pregunto a vos porque me lo pregunto también acerca de la obra de mucha gente, como podría ser León Ferrari, por citar el más conocido, digamos, si escribir no es una forma de dibujar también para vos, más allá de lo que digan las palabras, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, para mí es una necesidad, ¿sí? Los cuadernos tienen como una especie de función, que es materializar ideas. Digo, a mí lo que me sucede es que cuando puedo de alguna manera, a ver, primero y fundamental entender como que el espíritu de los cuadernos es el de contener justamente trabajo en bruto, ¿sí? Aquello sobre lo que yo pienso y sobre lo que yo laburo y sobre lo que yo reflexiono en el día a día, casi como una especie de bitácora de trabajo. Y un poco lo que los cuadernos tienen es justamente esa capacidad para contener todo y que eso sea caótico, que pueda hacer cualquier cosa, porque yo no me lo permito después, cuando trabajo eventualmente en un libro o en una muestra, pero en los cuadernos sí. Justamente a los cuadernos puede ir, los cuadernos pueden contener cualquier cosa. Y pueden ser fotos, pueden ser textos, o pueden ser dibujos, o eventualmente pinturas, y ahí todo se pone en juego, de alguna manera, ¿sí? Sin tener que dar demasiadas explicaciones al respecto, o mejor dicho, sin tener que darme a mí demasiadas explicaciones.
claro. ¿sí? Y además hay otra cuestión que es, en la medida en la que las cosas se materializan, se escriben, se dibujan, se pintan o se fotografían, existen, ¿sí? Y yo puedo volver sobre eso después cuando quiero. Y a mí me interesa y me entretiene permanentemente volver sobre los cuadernos, incluso sobre cuadernos muy viejos, y descubrir ideas que estaban ahí, ¿sí? Y que recién, digo, muchísimo tiempo después estuvieron como lo suficientemente maceradas como para que se vuelvan laburo, ¿no es Ahora, cierto? En la medida en que... Perdón. no, lo que digo es, para volver a la pregunta inicial, los escritos en tus cuadernos, que son como tus cuadernos de bocetos, ¿no? Del proceso, en la caligrafía no hay gestualidad como podría haber, por ejemplo, en Robert Frank o en, o en, o en Duane Michaels, por ejemplo, ¿no? Que Mm, utilizan el mensaje en un doble sentido, tanto como para decir claro, algo como para dibujar algo, ¿no? sí. A ver, en mi caso por lo menos no hay una pretensión. Por ahí te estoy abriendo una puerta nueva. Sí, no lo había pensado. Voy a empezar a ser más cuidadoso ahora a la hora de escribir. Eh, la verdad, Dani, es que no hay una pretensión expresiva en la caligrafía, en mi caso. Por lo menos al contrario, digamos, yo intento que justamente en los cuadernos eh, yo pueda trabajar de la manera más fluida y menos encorsetada posible. ¿Sí? En la medida en la que me pongo a pensar que los cuadernos tienen alguna finalidad expresiva o que van a ser vistos por otros, entiendo que eso se interrumpe y se coarta. ¿Sí? Así que trato como de no pensarlo mucho en ese sentido. Hace poco tiempo atrás empecé a considerar a los cuadernos como parte de la cosa. Recién a propósito del final, justamente, del trabajo Bruma y de una muestra en donde se me ocurrió justamente la posibilidad de incluir el proceso, que al final de cuentas es a mí lo que siempre más me importa, eh, terminé como mostrando los cuadernos por primera vez. Y un Claro. poco a partir de ahí es que empecé a considerarlos parte de la cosa, pero la verdad es que antes no. A eso me refiero, porque también a mí cuando yo vi Bruma en Rolf y vi los cuadernos en una vitrina, dije, bueno, esto se ha convertido en obra, ¿no? Claro. Algo que formaba parte de tu proceso, la parte del iceberg que no se veía, se ha convertido en obra. ¿Qué pasa si estos cuadernos, tan amados por vos y a los que también volvés porque son como una cantera de ideas, un día vienen y te los compran? Hmm. Supongo que la necesidad es lo que va a definir A la- determinar. a determinar Pero ¿pensaste en esa dilema. posibilidad? ¿Cómo? ¿Pensaste en esa posibilidad? Sí, a ver, no es una cuestión, la verdad no es una cuestión que me preocupe en la medida en la que, digo, los cuadernos estén disponibles para eventualmente ser consultados, realmente no me preocupa, ¿sí? Consultados por mí, digo, ¿no? Como esto que te decía, como para poder volver justamente em, a volver a recorrer, volver a, como a recorrer estos caminos que me condujeron a la materialización de los laburos, ¿no? Ujú. De vuelta, para mí es como una suerte de bitácora de proceso, y el proceso al final de cuentas es lo que más me interesa. O sea que vos De tendrías, alguna en forma. un caso hipotético, si vos vendés uno de tus cuadernos, sería con Mm, un cargo por el cual puedas acceder al cuaderno tantas veces como lo requieras para poder seguir tu propio proceso. Ojo, porque es una novedad, ¿no? También, es mm. raro, Eh, puede ser, podría ser. veremos. Sí. Lo último que te quería preguntar, me interesa mucho, bueno, yo creo que, por ejemplo, Bruma está hablando sobre la Argentina, sobre una Argentina que vos no viviste, Mm, este, o por lo menos no viviste directamente, o por un problema generacional. Con el tema de AMIA era algo que a vos te tocaba no solamente que sí lo viviste, sino que te tocaba de una forma absolutamente directa e inmediata, ¿no? mm. Con los dos pudiste hacer obras que yo creo que te identifican de alguna manera, de un modo muy,
muy fuerte, ¿no? Este, yo he visto en tus cuadernos algunas imágenes del ministro, el exministro Domingo Cavallo, o de la Rúa, o esto o aquello. ¿Sentís que tenés que tener hoy en día, con la madurez que has llegado como artista, que tenés que tener cierta distancia con los hechos que tratás en tu obra, o que todo es posible? A ver, un poco la primera reflexión que me surge, Dani, que es interesante esto que me preguntas, pero la primera reflexión que me surge es al respecto de lo que Bruma atraviesa. Yo no siento no haberlo vivido. Justamente me parece que si hay algo que plantea Bruma, justamente es lo cíclico del acontecer de nuestra historia política contemporánea. Entonces, por ejemplo, hace poquitos días se cumplió medio siglo del secuestro de Aramburu, ¿no? Que es un hito, si se quiere, de nuevo, digo, en lo que sucedió en la Argentina y que de alguna manera está reflejado en el golpe del 55, ¿sí? O el comienzo de la década del 70, en algunas de las fotos de Bruma. Y yo no puedo de ninguna manera decir que a mí no me pasó. A mí me sigue sucediendo, porque de nuevo, si hay algo que justamente que Bruma, sobre lo que Bruma reflexiona, es que hay indicios de que todas estas cuestiones sucedieron y siguen sucediendo ahí a donde querramos ver. Y lo que Bruma en definitiva propone es rescatar estos indicios, casi como una suerte de catálogo, para disponerlos de tal forma para que el espectador lo vea, ¿sí? Para hacerlos visibles. Entonces, cuando hablamos de estos últimos años en relación al acontecer político, yo no puedo, pensar entonces que lo que sucedió en el 55 y en los años posteriores a mí no me ha sucedido. A mí me sigue sucediendo, de alguna manera. Se sientan las bases para muchas de las cuestiones que, como ciclos, vuelven a acontecer, ¿sí? En el escenario político que nos determina. Entonces, en ese sentido, lo mismo que en la ausencia, a mí me interesan aquellas cosas sobre las que siento la necesidad de reflexionar, ¿sí? No sentencias, pero sí para hacerme preguntas No permanentemente. sentencia, repetirlo otra vez porque creo que se cortó un poquito. Claro, no como para, pero sí para acercar preguntas, justamente, digamos, desplegar sobre la mesa estas cuestiones para que entendamos que siguen siendo, siguen afectando nuestra vida cotidiana hoy, tanto como hace 20, 25, 30 o incluso ahora 50 años. Bueno, sí, sí, lógicamente esa es un poco la misión de la obra, ¿no? La de actualizar permanentemente el pasado para Ujú, poder identificar en el presente esos rasgos que siguen de alguna manera, se van actualizando y metamorfoseando, pero que siguen sucediendo, ¿no? De mil ujú. maneras diferentes. Eh, por último, te quería preguntar, porque hay una imagen emblemática de Bruma, que es la escultura de Evita, que fue tirada a arrojar al río, y que después Mm, creo que vos la fotografiaste en la Quinta de San Vicente, ¿no? sí. Eh, Cuando fue la muestra hace un par de años de la Fundación Getty en Proa, previamente había estado en Los Ángeles, ¿no? Pero después estuvo en Proa, ¿cómo viste en el contexto de una narración que vos no podías controlar esa pared que estaba dedicada a Evita, a Eva Perón, eh, tu fotografía que estaba funcionando como un epítome, ¿no? De una narración que a vos en la que vos no habías participado de alguna manera. Este, ¿Qué sentiste con con tu obra en función, trabajando con otras obras y con otro guión curatorial absolutamente distinto? Mira, me sucede, a ver, lo primero que está muy bien que vos aclarás es que yo no tuve nada que ver con el guión curatorial, es una muestra de la cual yo no participé en tanto su disposición y su organización. La primera versión de esa muestra se hizo en Los Ángeles
y la segunda después acá en proa. Pero sí me resultó muy interesante, porque al final de cuentas eso es lo que sucede con las muestras, ¿no? Brindan una nueva oportunidad para pensar a las obras en diferentes contextos. En ese sentido, yo siento que las obras son como pequeños discursos, ¿sí? Que funcionan de maneras diferentes según cómo se dispongan en distintos contextos, ¿sí? A Sí, mí lo que me pasó justamente, yo no la vi en Los Ángeles, la muestra, yo no fui a se Los cortó Ángeles ahí. a verla, Repetilo la vi por... en proa. Y me quedaba muy claro que el espíritu de las obras, o mejor dicho, de las imágenes, era muy diferente, ¿sí? Pero no lo digo esto de manera de cuentas, el trabajo de cada curador es articular imágenes, ¿sí? Digo, es articular imágenes en la elaboración de un discurso propio, que no necesariamente es el mío, ¿sí? Eso, Te formulo otra vez la pregunta. sí. Que cuando vos viste una imagen tuya que es, a mi modo de ver, muy emblemática de Bruma, como es la escultura descabezada de Eva Perón, que vos fotografiaste en la Quinta de San Vicente, ¿qué sensación tuviste cuando viste esa obra inscripta en un discurso, en un guión curatorial que no te pertenecía, sino que pertenecía a esta muestra de la Fundación Getty, que era la fotografía argentina entre 1850 y el 2010? Sí. Eh, entonces, ¿qué pasaba? ¿Fue desvirtuada en su sentido? ¿Acompañó correctamente un sentido político diferente? Ajá. ¿Cuáles fueron tus sensaciones cuando la viste, la muestra acá en Pro? Lo primero y fundamental es señalar, un poco como te decía recién, no sé si si llegaste a escucharlo o no. Lo primero es señalar eso, digamos, que el discurso argumental de esa muestra no es el mío, sino que es el de las curadoras originales que, como se llama, que organizaron la muestra en Los Ángeles, que yo no tuve oportunidad de ver, y de la muestra acá en Proa. Eh, en ese sentido, para mí fue justamente súper interesante porque esa imagen, en ese contexto, a mí me reafirmaba, ¿sí? Los motivos por los cuales yo la había hecho, justamente en el diferenciarse del resto de las imágenes, ¿sí? No es cierto que en definitiva mi obra haya sido funcional a un discurso que no es el mío. Para nada. Me parece que en ese sentido esta obra se la bancó como de manera autónoma y de alguna manera reafirmó, ¿sí? Los motivos por los cuales yo, al final de cuentas, hice esa obra. Y me parece que estaba claro en la lectura de esa pared, ¿sí? Obviamente, después cada espectador hará su propia lectura e incluso cada curador hace su propia lectura. Al final de cuentas, los curadores se hacen de las obras para elaborar nuevos discursos. Y eso me parece interesantísimo. Vos ¿Sí? sabés que yo coincido totalmente porque verdaderamente a mí no me gustó nada la imagen que daban de Eva Perón desde el punto de vista histórico. Eh, Creo que se quedaban con lo grueso, con la capa más superficial, ¿no? Más, más mediatizada, mediática, digamos, de lo que a posteriori se dijo de Eva Perón. Y verdaderamente tu obra lo que hacía era autonomizarse totalmente de ese discurso. Me pareció una feliz coincidencia porque además por un problema de proporciones y de hacerse notar también, ¿no? Como que todas las otras obras eran obras fotográficas en blanco y negro, mucho más chiquitas, y la tuya verdaderamente no se destacaba muchísimo y era de alguna manera una metáfora de la excesiva e injustificable violencia que se había tenido y se sigue teniendo sobre esa imagen, ¿no? Mm. Así que también habla, ¿no?, de la autonomía de las imágenes Claro. en un guión que por ahí no puede no ser el propio, ¿no?, en determinadas circunstancias. Santiago, para concluir y para que no se haga muy largo, que siempre nos dicen que estas entrevistas tienen que ser cortas, yo la verdad que me quedaría charlando un rato largo, ¿no? Tomando Con mucho mate y gusto. hablando, porque una pregunta lleva a la otra, al Claro. menos para mí, ¿no? Yo te propongo un juego. Mañana a vos vas, hipotéticamente, te vas al exilio, te van a mandar a una isla
porque has hecho alguna cosa que justifica que te manden al exilio, y te van a mandar a una Y isla, alguna cosa debo haber hecho. algo habrá hecho, te van a mandar a una isla y te dan a elegir. Entonces te dicen, bueno, ¿qué te llevas? Te podés llevar solamente una de dos cosas, o te podés llevar tus cámaras y tus materiales para fotografiar, o te podés llevar tus cuadernos y tus pinturas. Pero los dos no. Ese es Bueno, ¿qué elegirías? es un poco, es como, ¿a quién querés más? ¿A tu mamá o a tu papá? ¿No? Me parece en una situación difícil. Y Pero, es así, bueno, pero no es tan claro, grave en este caso. no, tal cual. No tengo que rendir cuentas, digo, al final No, de bueno, todo. tenés que decir Eh, una opción. bueno, mira, Dani, esta cuarentena en la que estamos, de alguna manera es una situación, si se quiere, parecida a la que vos estás describiendo. Y entonces sí puedo pensar en relación a cómo he trabajado en estos ya casi más de 80 días de 90 encierro. días, cumplimos 90 días. 90 días. 90 días. Y la verdad es que me he dedicado mucho más a pintar que a fotografiar, Genial. ¿sí? Pero te tengo que reconocer que aún así, en todo este tiempo en el que me he dedicado muchísimo más a pintar, también porque me llevé las cosas a casa y es algo con lo que me entretuve prácticamente todos los días, un poco siempre está, te voy a reconocer, el deseo de que al final de todo esto lo que aparezca es de nuevo el deseo por volver a agarrar la cámara y volver a Wow. fotografiar. ¿Pero por qué? Porque reniego tanto con la pintura que empiezo a sentir de vuelta como esa necesidad de trabajar con certeza, ¿sí? Y con menos, entre comillas, muy entre comillas, padecimiento. Ojalá al final de cuentas, cuando finalmente podamos salir, las cosas se hayan ordenado de tal forma que pueda volver a agarrar la cámara y de vuelta. Tengo la ilusión de volver a sacar fotos. Bueno, Santiago, ahora vamos a terminar, vamos a seguir por privado. Te agradezco muchísimo esta charla, que la verdad que, como siempre, yo creo que no son reportajes, no son entrevistas, son como encuentros, ¿no? Conversaciones sin un plan previo, y que finalmente cuando uno las escucha otra vez, empieza a ver como algunas perlitas, cosas que abren la punta para otro tipo de reflexiones, ¿no? Así que te agradezco muchísimo, muchísimo. Espero que podamos vernos personalmente muy próximamente. Y bueno, y hasta siempre. Nos vemos en la isla entonces. Dale, dale. Gracias, Dani, gracias por la invitación. Chao, Simplemente espero que en esta charla así improvisada no me haya enroscado más de la cuenta, que no, es algo que clarísimo. me sucede habitualmente y a veces termina siendo un poco incomprensible. Espero que no haya sido el caso. Un gran abrazo, un gran abrazo. Un abrazo grande.